Marx muere en 1883. En ese momento, sus obras habían empezado a hacer mella en Alemania, especialmente entre intelectuales de Rusia, y en un movimiento dirigido por sus discípulos, estaba ya dirigiendo el movimiento obrero alemán. En 1883, aunque poco, había ya suficiente para mostrar la obra de su vida. Marx había escrito algunos panfletos extraordinarios y el tronco de un importante volumen incompleto, Das Kapital, obra en la que apenas avanzó durante la última década de su vida. ¿Qué obras? Inquiría amargamente cuando un visitante le preguntaba acerca de su producción. Su principal esfuerzo político desde el fracaso de la Revolución de 1848, la llamada Primera Internacional de 1864 a 1873, se había ido a pique. No ocupó ningún lugar destacado en la política ni en la vida intelectual de Gran Bretaña, donde vivió durante más de la mitad de su vida en calidad de exiliado. Y sin embargo, qué extraordinario éxito póstumo. Al cabo de 25 años de su muerte, los partidos políticos de la clase obrera europea fundados en su nombre o que reconocían estar inspirados en él tenían entre el 15 y el 47% del voto en los países con elecciones democráticas. Gran Bretaña era la única excepción. Después de 1918, muchos de ellos fueron partidos de gobierno, no solo de la oposición, y siguieron siéndolo hasta el final del fascismo. Pero entonces la mayoría de ellos se apresuraron a desdeñar su inspiración original. Todos ellos existen todavía. Entretanto, los discípulos de Marx crearon grupos revolucionarios en países no democráticos y del tercer mundo. 70 años después de la muerte de Marx, una tercera parte de la raza humana vivía bajo regímenes gobernados por partidos comunistas que presumían de representar sus ideas y de hacer realidad sus aspiraciones. Bastante más de un 20% aún siguen en el poder. Estamos hablando de 2010, a pesar de que sus partidos en el gobierno, con pocas excepciones, han cambiado drásticamente sus políticas. Resumiendo, si algún pensador dejó una importante e indeleble huella en el siglo XX, ese fue Carlos Marx. Entremos en el cementerio de Highgate, donde están enterrados los decimonónicos Marx y Spencer, Karl Marx y Herbert Spencer, cuyas tumbas están curiosamente una a la vista de la otra. Cuando ambos vivían, Herbert estaba reconocido como el Aristóteles de la época y Karl era un tipo que vivía en la parte baja de la ladera de Hampstead del dinero de su amigo, vividor. Hoy nadie sabe siquiera que Spencer está allí enterrado, mientras que ancianos peregrinos de Japón y la India visitan la tumba de Carlos Marx y los comunistas iraníes e iraquíes exiliados insisten en ser enterrados a su sombra. La era de los regímenes comunistas y partidos comunistas de masas
tocó a su fin con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y allí donde aún sobreviven, como en China y la India, en la práctica han abandonado el viejo proyecto del marxismo-leninismo. Cuando esto ocurría, Marx volvió a encontrarse en tierra de nadie. El comunismo se había jactado de ser un verdadero y único heredero de él, y sus ideas se habían identificado ampliamente con las suyas. Incluso las tendencias marxistas o marxistas-leninistas disidentes que establecieron unos cuantos puntos de apoyo aquí y allí después de que Khrushchev denunciase a Stalin en 1956, eran casi con toda certeza excomunistas escindidos. Por consiguiente, durante gran parte de los primeros 20 años después de su muerte, se convirtió estrictamente en un hombre del pasado del que no valía la pena ocuparse. Algún que otro periodista ha llegado incluso a sugerir que el debate de esta noche trata de rescatarlo de su papelera de la historia. Sin embargo, hoy en día Marx es otra vez y más que nunca un pensador para el siglo XXI. No creo que deba hacerse demasiado caso de un sondeo realizado por la BBC de Londres en el que, según los votos de los radioyentes británicos, Marx fue el más grande de todos los filósofos. Pero si escribimos su nombre en Google, comprobamos que sigue siendo la mayor de las grandes presencias intelectuales, superado solo por Darwin y Einstein, pero muy por encima de Adam Smith y de Freud. En mi opinión, hay dos razones para ello. La primera es que el fin del marxismo oficial de la Unión Soviética liberó a Marx de la identificación pública con el leninismo en teoría y con los regímenes leninistas en la práctica. Quedó muy claro que todavía había muchas y buenas razones para tener en cuenta lo que Marx tenía que decir acerca del mundo, sobre todo porque, y esta es la segunda razón, el mundo capitalista globalizado que surgió en la década de 1990 era, en aspectos cruciales, asombrosamente parecido al mundo anticipado por Marx en el Manifiesto Comunista. Repito, el mundo capitalista globalizado que surgió en la década de 1990 era en aspectos cruciales asombrosamente parecido al mundo anticipado por Marx en el Manifiesto Comunista. Esto quedó patente con la reacción pública en el 150 aniversario de este extraordinario panfleto. El aniversario se celebró en 1998, que fue justamente un año de intensa agitación en la economía global. Empezaban a surgir la globalización de la economía impulsada por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 1998. Hay una gran agitación económica. Es cuando se está transfiriendo la economía hacia la información. Se está fusionando el capital con la información. En fin. Paradójicamente, esta vez, en 1998, y de ahí en adelante, hasta el 2000 siguientes, fueron los capitalistas, no los socialistas, quienes redescubrieron a Marx. Los socialistas estaban demasiado desalentados en 1998 para conceder demasiada importancia a este aniversario del Manifiesto Comunista.
Recuerdo mi asombro cuando se me acercó el editor de la revista de vuelo de United Airlines, de la que el 80% de lectores debían de ser norteamericanos en viajes de negocios. Yo había escrito un artículo sobre el manifiesto a propósito de los 150 años y él pensaba que sus lectores podían estar interesados en un debate acerca de ese panfleto. ¿Podría, me preguntó, utilizar fragmentos de mi artículo para un artículo para la revista de su aerolínea? Todavía quedé más sorprendido cuando en una comida a finales del siglo o principios del nuevo, George Soros me preguntó qué pensaba yo de Marx. Sabiendo lo mucho que divergían nuestras opiniones, quise evitar una discusión y le di una respuesta ambigua. Él me comentó, hace 150 años este hombre descubrió algo sobre el capitalismo que hemos de tener en cuenta. Le dijo Soros a Erich Hobsbawm, el historiador considerado entre los más importantes del siglo XX. Hobsbawm continúa, dice, sí, era cierto. Poco después, escritores que nunca, por lo que yo sé, habían sido comunistas, empezaron a considerarlo con seriedad, como en la nueva biografía y estudio de Marx de Jacques Attali. Este piensa también que Karl Marx tenía mucho que decir a aquellos que quieren que el mundo sea una sociedad diferente y mejor de la que tenemos hoy en día. Es bueno que nos recuerden que incluso desde este punto de vista hemos de tener en cuenta a Marx en la actualidad. En octubre de 2008, cuando el Financial Times londinense publicó el titular Capitalismo en convulsión, ya, ya no podía haber ninguna duda de que había vuelto a la escena pública. Mientras el capitalismo global sigue experimentando su mayor conmoción y crisis desde comienzos de los años 30, no es probable que abandone dicho escenario. Además, el Marx del siglo XXI, sin lugar a dudas, será muy distinto del Marx del siglo XX. Lo que la gente pensaba de Marx el siglo pasado estaba dominado por tres hechos. El primero era la división entre países en cuya agenda se encontraba la revolución y los que no. Es decir, a grandes rasgos, los países del capitalismo desarrollado del Atlántico Norte y regiones del Pacífico y el resto. El segundo hecho se desprende del primero. La herencia de Marx se bifurcó de forma natural en una herencia socialdemócrata y reformista y una herencia revolucionaria dominada abrumadoramente por la Revolución Rusa hasta 1948, cuando la hegemonía se la disputa la Revolución China. Ese dominio ruso se puso de manifiesto después de 1917 a causa del tercer hecho, y es el derrumbe del capitalismo decimonónico y de la sociedad burguesa del siglo XIX en lo que se ha denominado la era de la catástrofe. La era de la catástrofe capitalista transcurre, es el derrumbe del capitalismo del siglo XIX, el capitalismo mercantil. Todos los juicios sobre el marxismo que se produjeron en el siglo XX no se sustentaron en el pensamiento de Marx, sino en interpretaciones o revisiones póstumas de sus obras. Como mucho podemos alegar, sostiene Erich Hobsbawm, que a finales de la década de 1890, durante lo que constituyó la primera crisis intelectual del marxismo, la primera generación de marxistas, aquellos que habían tenido contacto personal con Marx y más probablemente con
Friedrich Engels, empezaban ya a debatir algunos de los temas que serían relevantes en el siglo XX, especialmente el revisionismo, el imperialismo y el nacionalismo. Gran parte de los debates marxistas posteriores son específicos del siglo XX y no se encuentran en Marx. En particular, la disputa sobre cómo podía o debería ser en realidad una economía socialista, que surgió en gran medida de la experiencia de las economías de guerra de 1914 a 1918 y de las casi revolucionarias o revolucionarias crisis de posguerra. Así pues, la afirmación de que el socialismo era superior al capitalismo como modo de asegurar el rápido desarrollo de las fuerzas de producción no pudo haber sido pronunciada por Marx. Pertenece a la era en que la crisis capitalista de entreguerras se encaraba a la Unión Soviética de los planes quinquenales. En realidad, lo que decía Marx no era que el capitalismo hubiera alcanzado los límites de su capacidad para aumentar las fuerzas de producción, sino que el ritmo irregular del crecimiento capitalista provocaba crisis periódicas de superpoblación que tarde o temprano se revelarían incompatibles con el modo capitalista de llevar la economía y generaría conflictos sociales a los que no sobreviviría. El capitalismo era por naturaleza incapaz de conformar la economía resultante de la producción social. Esta, suponía, sería necesariamente socialista. Por consiguiente, no es de extrañar que el socialismo estuviera en el centro de los debates y las valoraciones de Marx del siglo XX. La razón de ello no era porque el proyecto de una economía socialista sea específicamente marxista, que no lo es, sino porque todos los partidos inspirados en el marxismo compartían este proyecto y los comunistas incluso se arrogaban el haberlo instituido. Dicho proyecto, en su forma del siglo XX, el proyecto socialista del siglo XX, está muerto, afirma Erich Hobsbawm. Pero el socialismo, tal como se aplicó en la Unión Soviética y las otras economías centralmente planificadas, es decir, economías dirigidas teóricamente sin mercado, sin propiedad del Estado y controladas por el mismo Estado. Esas economías han desaparecido en el momento y no resurgirán. Vale la pena preguntarse si eso sucede en la China. Hoy, ayer, por internet, es un comentario entre paréntesis, leí a un teórico chino muy influyente, quien habla de la economía de mercado socialista. Es decir, plantea una síntesis a esto que está planteando en este momento Erich Hobsbawm. Las aspiraciones socialdemócratas de construir economías socialistas, habla de aspiraciones socialdemócratas, no aspiraciones revolucionarias. Hace unos renglones atrás nos decía que el marxismo se divide a raíz de la muerte de Marx en dos tendencias, la socialdemócrata y la revolucionaria, que termina siendo leninista. Esas se vuelven a recuperar con la caída de la Unión Soviética, buscan recuperar la esencia del marxismo. Pero ¿hasta qué punto era marxiano el modelo de socialismo que tenían en mente los socialdemócratas y el socialismo, que ya no fue modelo porque se volvió realidad, establecido en la Unión Soviética y en otros países denominados socialistas?
En este aspecto es fundamental destacar que el propio Marx se abstuvo deliberadamente de hacer declaraciones específicas acerca de las economías e instituciones económicas del socialismo y no dijo nada sobre la forma concreta de la sociedad comunista. Sobre la forma concreta no dijo nada Marx. Él no hizo síntesis para definir el comunismo, excepto, esto sí lo dijo, que no podría ser construida ni programada una sociedad comunista, sino que evolucionaría a partir de una sociedad socialista. Evolucionaría a partir de una sociedad socialista. La sociedad comunista fue lo único que dijo claramente Marx, que en ningún momento se refirió o definió los caracteres, las características de la sociedad socialista o de la sociedad comunista. Estas observaciones, por cierto, generales que hizo Marx sobre el tema, como las que hizo en la crítica al programa de Gotha de los socialdemócratas alemanes, apenas proporcionaron una guía específica a sus sucesores, y estos no se tomaron en serio lo que consideraron que era un problema académico, un ejercicio utópico hasta después de la revolución. Bastaba con saber que estaría basada, para citar la famosa cláusula cuarta de la Constitución del Partido Laboralista, en, abre comillas, la propiedad común de los medios de producción, cierra comillas, alcanzable, según la interpretación general, mediante la nacionalización de las industrias del país. Curiosamente, la primera teoría de una economía socialista centralizada no fue elaborada por socialistas, sino por un economista italiano no socialista, Enrico Barone, en 1908. Nadie más pensó en ella antes de que la cuestión de nacionalizar las industrias privadas saltara a la agenda de la política práctica al final de la Primera Guerra Mundial. En aquel momento, los socialistas se enfrentaron a sus problemas sin estar preparados y sin guía alguna del pasado, ni guía de ningún tipo. La planificación está implícita en cualquier clase de economía socialmente gestionada, es decir, donde hay economía social, producción social, hay necesariamente planificación, alta o baja. El cazador primitivo no puede salir a cazar sin un mínimo de planeación. La planeación, nos dice Erich Hobsbawm en este párrafo, es implícita en cualquier clase de economía socialmente gestionada, colectivamente producida. Pero Marx no dijo nada concreto al respecto. Y cuando se puso en práctica en la Rusia soviética después de la revolución, tuvo que ser necesariamente y en gran parte improvisada. Teóricamente se hizo ideando conceptos, como el análisis de entrada-salida de Leontiev, el input y el output. Fueron definiciones de Leontiev, que después toma la ingeniería, sí, el concepto de input-output para el lenguaje binario, etcétera. Y pues esos ejercicios de teoría socialista se hicieron sobre la marcha y fueron asumidos muchos de ellos por las economías no socialistas, por economías capitalistas. Asumieron la planeación como parte central de sus políticas e incluso economías precapitalistas que todavía subsisten utilizan la planeación y hacen algunos uso de algunas herramientas producidas bajo la denominación de economía socialista que no son, se repite, atribuidas ni atribuibles a Marx. En la práctica se llevó a cabo imitando las igualmente improvisadas economías de guerra de la Primera Guerra Mundial.
especialmente la economía de guerra alemana, quizá prestando especial atención a la industria eléctrica, sobre la que Lenin fue informado por simpatizantes políticos entre los ejecutivos de las empresas eléctricas alemanas y americanas. Acordémonos a propósito de la célebre frase atribuida a Lenin: socialismo es electrificación más soviets. Es decir, producción industrial a la lata, eso es lo que se logra con la industrialización en la economía, con la electrificación lo que se logra es eso, el desarrollo de la producción industrial, y soviets quiere decir gobierno y planeación y ejercicio colectivo del poder a través de las juntas comunales que eran los soviets realmente. Para eso, para Lenin esa era la fórmula: socialismo igual electrificación más soviets. La economía de guerra constituyó el modelo básico de la economía soviética planificada. Ojo a esto. ¿Qué es una economía de guerra? Es una economía que se propone a priori ciertos objetivos: la industrialización ultra rápida, o ganar una guerra, o fabricar una bomba atómica, o llevar un hombre a la luna, o conquistar un determinado territorio. El objetivo se fija de antemano y después es que se planifica cómo alcanzarlo. Y para alcanzarlos, ese objetivo, se destinan todos los recursos que se tengan a mano, y los que no se tengan se consiguen como sea para cumplir un objetivo que fue fijado de antemano. Esa es la síntesis de la economía de guerra. La planificación viene después. La contabilidad de los recursos con que se cuenta vienen después de haber establecido el objetivo, no antes. Y así se maneja la mayoría de la economía del capitalismo. El objetivo es conquistar el mercado. Se fija de antemano, crecer un tanto por ciento, y a eso destinarle todos los esfuerzos y todos los recursos, como sea. Es decir, para ganar hay que hacer lo que sea. La economía de guerra. O sea, para lograr el objetivo no importa los medios. Exactamente. En eso no hay nada socialista. No hay nada socialista en eso. Trabajar para objetivos establecidos a priori puede hacerse con más o menos sofisticación, pero la economía soviética nunca fue más allá de eso. Y a pesar de que lo intentó a partir de 1960, nunca pudo salir del círculo vicioso implícito de tratar de ajustar los mercados a una estructura burocrática planificadamente dirigida. La socialdemocracia, por su parte, modificó el marxismo de modo distinto, posponiendo la construcción de una economía socialista y concibiendo diferentes formas de una economía mixta. El hecho de que los partidos socialdemócratas se comprometieran a crear una economía totalmente socialista implicaba cierta reflexión sobre el tema. El pensamiento más interesante provino de pensadores no marxistas, como los Fabiano Sidney y Beatriz Webb, que pronosticaron una transformación gradual del capitalismo hacia el socialismo a través de una serie de reformas irreversibles y acumulativas, dotando así de pensamiento político a la forma institucional del socialismo, aunque no a sus operaciones económicas. El principal revisionista marxiano, Edward Bernstein, afinó el problema insistiendo en que el movimiento reformista lo era todo y que el objetivo final
no tenía realidad práctica. De hecho, la mayoría de los partidos socialdemócratas que se convirtieron en partidos de gobierno después de la Primera Guerra Mundial se conformaron con la política revisionista, dejando que la economía capitalista operase para satisfacer las exigencias del trabajo. El locus classicus de esta actitud fue El futuro del socialismo, de Anthony Crosland, publicado en 1956, que esgrimía que ya el capitalismo posterior a 1945 había resuelto el problema de producir una sociedad de la abundancia. La empresa pública, en la forma clásica de nacionalización o de otro modo, no era necesaria y la única tarea de los socialistas era garantizar una distribución equitativa de la riqueza nacional. Todo esto estaba muy alejado de Marx y, por supuesto, de los objetivos tradicionales de los socialistas revolucionarios hacia un socialismo como sociedad básicamente no mercantil que probablemente también Karl Marx compartía. Permítanme añadir solamente que el reciente debate entre neoliberales económicos y sus críticos sobre el papel de las empresas públicas y del Estado, en principio no es un debate específicamente marxista y ni siquiera socialista. Descansa en el intento desde la década de 1970 de trasladar una degeneración patológica del principio del laissez-faire a la realidad económica mediante el repliegue sistemático de los estados ante cualquier regulación o control de las actividades de empresas lucrativas. Este intento de transferir la sociedad humana al mercado, supuestamente autocontrolado, que maximiza la riqueza y conduce al bienestar de toda la población, es un supuesto que no tiene precedentes en ninguna fase anterior del desarrollo capitalista y que no está presente en ninguna economía desarrollada y mucho menos en los Estados Unidos. Por el contrario, se presenta un crecimiento de la riqueza que se identifica con una acumulación de riqueza en los más ricos y un empobrecimiento de la sociedad general. Ese horizonte que pintaban los socialistas no tiene ninguna referencia fáctica. Es una reducción en absurdo de lo que sus ideólogos leyeron en Adam Smith, igual que lo era la equivalente economía dirigida extremista de la Unión Soviética, planificada al 100% por el Estado, que los bolcheviques creían haber leído en Marx. Marx no planteó el modelo de economía soviética de la misma manera que Adam Smith no planteó el tal modelo de la sociedad de bienestar que no existe. No es de sorprender que ese fundamentalismo de mercado, más cercano a la ideología que a la realidad económica, también haya fracasado. Es decir, él advierte el fracaso del neoliberalismo como un fracaso de la teoría capitalista, de la misma manera que la caída soviética es finalmente consecuencia de una teoría socialista de la economía que Marx no planteó. La desaparición de las economías estatales de planificación centralizada y la práctica desaparición de una sociedad fundamentalmente transformada hacia el mercado ha desmoralizado a los partidos socialdemócratas, ha eliminado muchos de los debates sobre el siglo XX, en el siglo XX sobre el socialismo. Estaban en cierto modo alejados del pensamiento del propio Marx, aunque en gran medida inspirados en él y llevados a cabo en su nombre.
Por otro lado, a través de sus obras, Marx continuó siendo una enorme fuerza en tres aspectos: como pensador económico, como historiador y analista, y como el reconocido padre fundador, con Durkheim y Max Weber, del pensamiento moderno sobre la sociedad. No estoy cualificado para expresar una opinión acerca de su duradera, pero sin duda seria, trascendencia como filósofo. Indudablemente, lo que nunca perdió importancia contemporánea es la visión de Marx del capitalismo como una modalidad históricamente temporal de la economía humana y su análisis del modo operandi de este, siempre en expansión y concentración, generando crisis y autotransformándose. Por eso, nuestra investigación arranca con el estudio del capital. Repito, porque el capital expresa la visión de Marx del capitalismo como una modalidad históricamente temporal de la economía humana. Y en el capital analiza el modus operandi de esa forma económica de producción. Hemos terminado la lección por el día de hoy.